Esdras 7, por favor, ¿verdad? Esdras 7. Vamos a leer los primeros 10 versículos y después de esto leemos el versículo 28 de Esdras. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, todos por favor, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Eldod, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el escriba dirigente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Todos en el 28, por favor. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Quiero que piensen, por favor, en todo el capítulo, hermanos, por lo menos 3 o 4 ocasiones se menciona la misma frase: la mano de Dios estuvo sobre mí. La mano de Dios estuvo sobre mí. Yo quiero hablarles en esta tarde, noche, ¿por qué la mano de Dios estuvo con Esdras? Vamos a ver, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a ver. Padre, gracias. Gracias por este privilegio que me das de predicar, Señor. Merecidamente, Señor, me permite servirte y lo tomo con humildad, con sencillez, reconociendo que tú eres el que merece la honra, Señor, y pido que me des gracia, sabiduría para decir y hablar solamente lo que tu palabra tiene para nosotros. Háblanos, Dios, necesito tu ayuda. Dame de tu buena mano en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Al final del capítulo, Esdras dice, hermanos, que confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. De todos los sentidos, hermanos, cuando hablamos del oído, del gusto, de la vista, del olfato, puedo decir que uno de los sentidos más poderosos, hermanos, es el que comúnmente conocemos como el tacto. Cuando hablamos del tacto o del toque, tenemos que decir en esta tarde, hermanos, que para mí fue bonito ver la boda de nuestro hijo y de nuestra hija Becky Carrillo. Todo el afecto y todo el amor demostrado, y hasta el día de hoy, y espero que ese amor perdure a lo largo de los años. Pero pareciera ser que un toque, un apretón de manos, pareciera ser que dice mucho más de lo que 1000 palabras pueden decir que salgan de los labios de una persona. Cuando pensamos en el toque o en el tacto, escuchamos de personas que han tenido que enterrar a sus seres queridos. Y es fácil decir lo siento, pero a veces utilizarlo como un mero mecanismo de palabras sin que realmente nosotros lo sintamos genuinamente al decir lo siento. Recientemente alguien me escribió diciendo que su esposo había muerto aquí en Tulare, aquí en el norte de California. Familias de nuestra iglesia, donde yo fui salvo ahí en Guadalajara. Yo no pude decirle lo siento, sino decirle, hermana, el Señor le dé gracia para esta etapa difícil que usted esté pasando y que la mano de Dios le brinde consuelo a usted. Es fácil decir lo siento, pero hay palabras que no se expresan con los labios, que un apretón de manos y que un buen abrazo describen de manera poderosa lo que nosotros realmente queremos expresar. Sabemos de parejas que cumplieron 50, 60 años de vida, de matrimonio, y es tan bonito ver esa parejita de ancianos tomarse de la mano y prepararse para los eventos finales de la vida en el matrimonio. El pastor anterior a su servidor, hermanos, gracias, no sé que venía a causar problemas, ¿verdad?
Muy bien. Duró más de 70 años casado con la hermana Nereida. Y cada vez que venían a pedirle un consejo a las mujeres recién casadas en la iglesia, ella solamente tenía 3 palabras que decir a las hermanas: aguanta, aguanta y aguanta. Pero en verdad, hermanos, la vida del matrimonio es más que eso. Yo decía el día lunes, hermanos, que hay que aprender todos, incluyéndome a mí, a perdonar, pero también a ofrecer el poder del tacto, de tocar, de la bendición de estar viviendo, compartiendo los afectos. ¿Cuán poderosos son los afectos, sobre todo el tacto, cuando un hijo de parte de sus padres recibe la aprobación porque su hija o su hijo recibió unas notas altas en los estudios o en la escuela o en la universidad? Como saben, nuestra hija Ruth, hermanos, aparte de que tuvo Lyme, está graduando de enfermería, le falta un año, pero ha sacado buenas notas. Salió inteligente como su papá, ¿verdad, hermanos? Eso no es cierto, ¿verdad, hermanos? Pero el sentido del afecto y de la aprobación son únicos cuando nosotros lo expresamos con el tacto. La Biblia está llena, hermanos, de historias de personas que vivieron sus vidas, hermanos, exactamente con las mismas palabras que se expresan de Esdras, con el toque de Dios, con la mano de Dios sobre sus vidas, bajo la influencia de Dios, bajo la ayuda de Dios en sus vidas, a través de la fe y del deseo de servirle. Dios usa personas, hermanos, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Esdras es uno de esos ejemplos, hermanos, de personas que hicieron grandes hazañas y grandes cosas para Dios. No porque eran carismáticos en el sentido de su aspecto físico, no porque fueran personas dotadas de poderes sobrenaturales, no porque tuvieran la habilidad de influir con el poder del pensamiento positivo sobre las personas, sino porque definitivamente, hermanos, había una diferencia sobre sus vidas, hermanos, y era la mano de Dios sobre sus vidas, sobre sus trabajos. Se dice que cuando Esdras, hermanos, llegó al momento en el cual, hermanos, fue llamado por Dios bajo el liderazgo del rey Artajerjes a la repatriación, hermanos, de los judíos a la tierra de Israel. Esdras fue encargado, hermanos, en el año 457 a.C. de restaurar la adoración del pueblo de Dios hacia Dios en la tierra de Israel. 80 años antes, como todos ustedes sabrán, hermanos, Zorobabel, guiado por Dios, terminó tomando un grupo de gentes a Jerusalén a restaurar el templo, y después de Nehemías a restaurar los muros de Jerusalén. En el libro de Esdras, hermanos, ustedes y yo encontramos 6 capítulos, hermanos, de la obra de Zorobabel en reconstruir el templo que había destruido la invasión que Nabucodonosor realizó en contra del pueblo de Israel por rebeldía del pueblo de Dios. Pero los últimos 4 capítulos de Esdras, hermanos, vemos la gran restauración, hermanos, que trajo Esdras por una razón: era la mano de Dios sobre él. Era la mano de Dios sobre él. En los últimos 4 capítulos, hermanos, se menciona 6 veces la frase: la mano de Dios estuvo sobre Esdras. La mano de Dios estuvo sobre Esdras. La mano de Dios estuvo sobre Esdras. 6 veces se menciona en 4 capítulos. Si esa frase se describe o se utiliza bajo el magno trabajo que Esdras realizó en la reconstrucción del templo, y esa magna labor que él tuvo, hermanos, ¿qué nos hace pensar a nosotros de manera soberbia que podemos vivir una vida sin la guía y sin la presencia del poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuán soberbios podemos ser, hermanos, al levantarnos y no caminar con el Señor? ¿Cuán soberbios podemos ser, hermanos, al pensar que somos autosuficientes? Y en una cultura, hermanos, donde de una manera mucho más fácil que nuestros países de origen, obtener recursos y beneficios, hermanos, dependiendo de nuestra habilidad, de nuestro talento, de nuestra capacidad, pero no definitivamente de que la mano de Dios esté sobre nosotros. La mano de Dios, hermanos, se manifestó sobre Esdras de muchas maneras. Se vio manifestada en la vida de Esdras
Primero que todo, hermanos, cuando Dios le proveyó, hermanos, y contestó de que lo que le pidió al rey, mire el versículo 6, por favor, versículo 6. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Y dice la razón del por qué: porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Si vemos provisión en la vida de Esdras, hermanos, se debía a la mano de Dios. Miren lo que dice en el versículo 12 y 13, por favor. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudita en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. No solamente le concedió, hermanos, provisiones, pero también, hermanos, le dio el permiso para que Esdras pudiera comenzar la repatriación y la reconstrucción del templo de Jerusalén, que Nabucodonosor había destruido por lo menos en 3 etapas en la tierra de Jerusalén. Cuando pensamos en la mano de Dios sobre Esdras, miren lo que dice en el versículo 14: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata, oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y cuando vemos el versículo 23, dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey y contra sus hijos? No solamente proveyó, pero también le dio el permiso, le proveyó los recursos suficientes. Y el versículo 24 dice: y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles contribución ni renta. Miren qué palabras tan poderosas, hermanos. Lo vemos a Dios dando permisos, proveyendo, pagando, pero también, hermanos, concediéndole que el Señor obre de tal forma que en el capítulo 8, versículo 15 a 18, mire estas palabras, dice aquí: lo reuní junto al rey que viene de Ahaba, y acamparon ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hay ahí de los hijos de Leví, entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Seramías, el Natán, Jarib, el Natán, a Zacarías y Mesulam, hombres principales, y así mismo Yarib y el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, miren, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, miren, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18. Entonces podemos ver la mano de Dios, no solamente proveyendo, no solamente pagando, no solamente autorizando, no solamente otorgándoles permisos, hermanos, pero también colocándole personas que pudieran ayudarle en la realización del magno trabajo que estaba realizando Esdras en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Noten conmigo el versículo 21 del capítulo 8 rápidamente, por favor. Miren lo que dice: publiqué ayuno ahí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho de nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para nuestro bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces, mire cómo lo vemos al final, hermanos. Dios concediéndole, hermanos, a Esdras progreso sin problemas, hermanos, para que pudiera tener el franqueo de entrar y comenzar esta magna labor de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Cuando Esdras sale, hermanos, de Persia el 1 de abril, hermanos, y viajó 120 días de Persia a Jerusalén, hermanos, llegando el 1 de agosto, las mismas palabras, hermanos, fueron dichas por Esdras: la mano de Dios estuvo sobre mí, la mano de Dios estuvo sobre mí, la mano de Dios estuvo sobre mí. En todo lo que Esdras emprendió, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo Dios le proveyó, cómo Dios le dio permiso, cómo Dios le proveyó plata y oro, cómo Dios le puso hombres para que le ayudaran al progreso de la obra de Dios, cómo Dios le libró de pagar impuestos, cómo Dios le dio la libertad de quedar libre de sus enemigos en el camino.
y cómo Dios le dio progreso en la obra que Esdras se encontraba realizando en la reconstrucción del templo. Hay varias razones del por qué yo creo que la mano de Dios estuvo sobre Esdras. La mano de Dios sobre nosotros, hermanos, no viene de forma coincidencial, hermanos. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que provocar a lo largo de los años en nuestra vida si queremos que la mano de Dios esté sobre nosotros. Mientras hoy en día la gente está buscando, hermanos, cómo tener una mejor casa, un mejor carro, una mejor cara, un mejor cuerpo, hermanos. Es bueno que nosotros pensemos, hermanos, en cuán importante es la mano de Dios sobre nuestras vidas como cristianos. La primera razón por la cual la mano de Dios estuvo sobre Esdras es por la buena relación que Esdras tenía con la palabra de Dios. Mira lo que dice en Esdras 7, 9 y 10. Una vez más, mira lo que dice acá. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primer mes del quinto llegó a Jerusalén, estando la buena mano de Dios sobre él. Porque Esdras había preparado, mire, su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Hoy en día, hermanos, se habla de querer tener la mano de Dios, pero muchos de nosotros ignoramos, hermanos, que la mano de Dios radica sobre cosas sencillas, sobre cosas prácticas. Y una de las cosas prácticas que va a ayudar a que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas es nuestra relación que tengamos con este bendito libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Había preparado su corazón para obedecer la ley de Dios. Había preparado su corazón para enseñar la ley de Dios, hermanos. Y la primera razón por la que vemos que la mano de Dios definitivamente estuvo sobre Esdras es porque él se preparó en la palabra de Dios, hermanos. Ningún cristiano va a hacer lo que debe de ser si no tiene una buena relación con la Biblia. Los grandes avivamientos, hermanos, que ha habido a lo largo de los años, escúchenme bien, no son el resultado de emociones, no son el resultado de sentimientos, es el resultado que el cristiano tiene en conexión con la palabra de Dios en su vida con Dios. Queremos madurez, necesitamos la Biblia. Queremos progreso espiritual, necesitamos practicar la Biblia, leer la Biblia, amar la Biblia. Si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, es por esta razón, tuvo una conexión con la Biblia. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia de pasta a pasta? Y no solamente leerla, pero digerirla, aprenderla, memorizarla, practicarla en su vida, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es uno de los instrumentos que tenemos dados por Dios para que podamos prepararnos para el servicio de la causa del Señor. La Biblia dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová, dice, son fieles, que hacen sabio el sencillo. Dice que deseables son más que el oro y más que la miel, que la que destila del panal. Si el cristiano quiere ver la mano de Dios en su vida, hermanos, va a tener que tener una conexión con este bendito y sagrado libro en su vida. Se sorprendería, hermanos, cuántos cristianos ignoran, desconocen, aprenden el valor del conocimiento de la palabra de Dios en su vida. Él solía decir estas palabras: dime lo que haces con la Biblia, yo te diré lo que Dios va a hacer contigo en medida de lo que tú hagas con la Biblia en tu vida personal. La Biblia es uno de los poderes secretos que Dios usa para trabajar en la mente, el corazón y la voluntad del hombre. Si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, si usted quiere ver la mano de Dios sobre usted, hermano, mire, la primera verdad que el cristiano tiene que caer sobre convicción es su conexión con este bendito y sagrado libro. ¿Cuántas veces lee su Biblia? Yo tenía un profesor en el Instituto Bíblico, hermanos, que nos instaba, nos retaba ahí en Monterrón a leer la Biblia. Y él decía esto: si con 3 capítulos diarios y 4 de domingo puedes leer la Biblia un año de pasta a pasta, tú puedes leer, él decía esto, ¿verdad, hermanos? Por lo menos 30 capítulos diarios y 40 el domingo, y vas a leer la Biblia 12 veces al año. La última vez que yo visité a ese pastor ahí en Guadalupe, predicando en su iglesia, hermanos, yo me atreví a hacer una pregunta a este hombre, hermanos, de cuántas veces su Biblia la había leído en todo el trayecto de su vida como cristiano. El hombre, hermanos, es literalmente un hombre con problemas del habla. Yo creo que tiene muy poca fluidez para... A veces tartamudeaba para cuando nos daba nuestras clases. Pero cuando ese hombre se paraba y citaba la Biblia, escuchen bien, hermanos, era evidente que era un conocimiento profundo y real de Dios del cielo, hermanos, a través de la Biblia. Yo le hice una pregunta: ¿cuántas veces ha leído su Biblia usted, pastor?
Me esa ocasión, hermanos, 276 veces. Wow. Hay tantos de nosotros, hermanos, que hablamos de relación con Dios, pero ignoramos el conocimiento del Dios de la Biblia en nuestra vida. Somos hábiles para seguir la dirección de un GPS, ¿sí o no? Quiere a la derecha, continúe recto, ¿verdad? Yo a veces digo que ponerse recto es ponerse recto, ¿verdad, hermanos? Pero nos olvidamos, hermanos, que la Biblia es mucho más que un GPS. Nos conduce entre esta vida y la que sigue, hermanos amados. Nos prepara para vivir en esta vida y nos prepara para la eternidad, hermanos. La pregunta es, ¿cuánto conocimiento usted tiene de esta Biblia, de su Biblia, de este libro? Si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, hermanos, era por su conexión con la Biblia. ¿Ve usted su Biblia? ¿Puede usted año tras año decir, la leo, la medito, la guardo, la atesoro, la practico en mi vida, hermanos? Porque si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, fue porque tenía una conexión con este bendito y sagrado libro. Amén. Segunda verdad, hermanos, rápidamente, hermanos, ¿por qué la mano de Dios estuvo sobre Esdras? Mire lo que dice Esdras 8:22, rápidamente. Mire lo que dice acá. Dice la palabra de Dios aquí: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, dice, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Quiero que noten las palabras, hermanos, que dicen sobre todos los que le buscan. La mano de Dios está sobre todos los que le buscan. Estaba escuchando, hermanos, con mucho agrado, hermanos, este periodo de oración que han tenido durante este mes de octubre. Hermanos, miren, cuánto menosprecio podemos tener a la vida de oración nosotros, hermanos. Es una pena decir que hay tantos de nosotros que oramos cuando tenemos problemas, oramos cuando tenemos necesidades, hacemos oraciones de emergencia, y debe de haber oraciones de emergencia, pero realmente tenemos un periodo privado de caminar con el Señor a solas en nuestra vida, donde nosotros estamos, hermanos, buscando al Señor como lo hizo Esdras, hermanos. El hombre de Dios, hermanos, miren, que busca de Dios, entiende todas las cosas, hermanos, como dice Proverbios capítulo 28, versículo 5, cuando dice estas palabras. La palabra de Dios nos dice de esta manera, note lo que dice rápidamente, si no lo encuentra, escúchalo. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, miren, entienden todas las cosas. Si la mano de Dios, hermanos, estuvo sobre Esdras, hermanos, no vino por mera coincidencia, no vino por flotar una lámpara, hermanos, como si fuera ladino. Escúchenme bien. Vino por el resultado de prácticas que a veces nosotros como cristianos dejamos de llevar a lo largo y ancho de la vida cristiana. Cristianos caemos, cristianos fracasamos, cristianos nos quedamos en el camino, cristianos dejamos de crecer, cristianos dejamos de madurar, cristianos dejamos de lograr metas en nuestra vida. Y podemos decirlo el día de hoy, que la razón es porque no leemos nuestra Biblia y no buscamos el rostro del Señor en nuestra vida de forma disciplinada. Cuando yo pienso en el profeta Daniel, y la Biblia nos dice que salió ese edicto, hermanos, firmado de parte del rey Darío, diciendo que no se oraba a otro Dios que no fuera Darío. Dice la Biblia en Daniel 6:10, hermanos, que Daniel entró a su cámara, a sus puertas, a su lugar de su casa donde él oraba, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, y dice la Biblia en Daniel 6:10 que se arrodillaba 3 veces al día, y dice una frase importantísima, como lo solía hacer antes. Amen. Tenemos que buscar al Señor, hermanos. Tenemos que buscar de Él en nuestra vida. Tenemos que buscarle a Él a través de nuestra vida secreta, de nuestra vida privada, a solas, delante del Señor en nuestra vida. En el Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo, dice, a causa de tus justos juicios. Si vemos la mano de Dios sobre Esdras, escúchenme bien, vino como el producto provocado de buscar al rostro del Señor sobre su vida personal. Oramos, hermanos, nada más cuando tenemos necesidad. Oramos, hermanos, nada más, como dije, cuando estamos en un conflicto que parece irresolvible. Pero no tenemos las disciplinas necesarias que hacen a un cristiano victorioso y donde la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Nehemías, hermanos, fue otro de los hombres que en todas las circunstancias, mire, lo vemos desde el inicio del libro y hasta el final del libro, hermanos, haciendo algo, orando al Dios del cielo. Si hay una virtud que debemos de desarrollar y jamás menospreciar, es nuestro tiempo privado que tenemos a solas con el Dios del cielo. Debe decir el día de hoy, hermanos, que si en alguna medida pudimos progresar y plantar iglesias y establecer obras y hacer algo por la gracia de Dios, hermanos, no fue el resultado de habilidad humana, hermanos amados, fue el resultado del poder y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Si el Señor está obrando de manera especial, escúchenme bien, no es por mí, hermanos, sino es a causa de Él. Y aún
cuando yo estoy en el lugar donde no debería de estar por la gracia de Dios, es la mano de Dios, el rostro de Dios. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, en nuestra vida entender que nos hace falta una vida de oración? Yo recuerdo, hermanos, haber leído un artículo recientemente que decía que este país tenía un día, hermanos, específicamente dedicado a la vida de oración, hermanos, hoy en día. Hoy en día no lo tenemos. Tenemos pocos periodos de oración, tiempos cortos, tiempos sin disciplina, tiempos donde no queremos caminar tomados de la mano del Señor en nuestra vida. La verdad es esta, que Dios es un galardonador de los que le buscan, hermanos amados. Miren, si usted quiere que la mano de Dios esté sobre su vida, hermanos, tiene que provocarlo, tiene que decidirlo. La primera cosa que va a tener que hacer es conectarse con la palabra del Señor y buscar que la mano de Dios esté sobre su vida. Miren, Esdras en su viaje de Persia a Jerusalén le había dicho al rey que no iba a necesitar la ayuda ni la protección para el camino, porque él creía que Dios era suficiente para guardarlo en el camino. ¿Sabe qué fue lo que hizo Esdras al decir esas palabras? Se buscó buscando el rostro del Señor, hermanos, y Dios guardó la vida de Esdras, hermanos amados. ¿Cuándo fue la última vez que usted simplemente tomó su tiempo para orar? A solas con el Señor, a tiempos privados buscando la mano del Señor. Una de las cosas que queremos hacer entrando el año, hermanos, es tenemos una finca de un grupo cristiano que se llama Keswick, ahí en Pensilvania. Queremos llevar a todos los líderes de nuestra iglesia, hermanos, para tener un día simplemente para pasar un tiempo en oración, para que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. Queremos crecimiento, necesitamos la mano de Dios. Amén. Queremos ver vidas cambiadas, necesitamos ver la mano de Dios en nuestra vida, buscándole en oración en nuestra vida. Esdras 8:22 dice la Biblia que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Noten el versículo 31, por favor, dice: partimos del día Acaba al 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios cumplió sus promesas, hermanos. ¿Saben por qué Dios cumplió sus promesas? Porque hubo un hombre que lo provocó. Fue disciplinado en hacer las cosas que había dicho delante del Dios del cielo en su vida personal. Primero, si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, tuvo una buena conexión con la palabra de Dios. Segundo, hermanos, tuvo una buena conexión con el buscar el rostro del Señor sobre su vida. No miren lo que dice Esdras 8:31 rápidamente, por favor. Dice aquí en el 31: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Tercera razón por la que la mano de Dios estuvo sobre Esdras: porque él era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Hoy en día, hermanos, hablamos de fe, pero muchos de nosotros no sabemos lo que es traspasar las fronteras de la fe. En el año 1999, cuando mi esposa y yo fuimos a la edad de 23 años, llevando a nuestro hijo David de 2 años, a nuestra hija Ruth de 4 meses, llegamos en el año en el que todavía las cosas se encontraban difíciles en Colombia. Estaba apenas saliendo el periodo, hermanos, de Pablo Escobar. Y no estoy exagerando, nos tocó ver literalmente enfrentamientos de la guerrilla con el ejército. Nos tocó ver, hermanos, literalmente cuando algunas bombas estallaban en centros comerciales en Colombia. Todavía recuerdo, hermanos, haber escuchado una bomba cerca de la escuela de nuestros hijos, ahí en Bogotá, en una radiodifusora, hermanos, donde literalmente pusieron una bomba con la intención de matar a todos los que estaban haciendo esa transmisión a esa hora. Yo puedo decir el día de hoy, hermanos, que sí es cierto. Hubiera sido, al día de hoy, en mis 46 años, una locura traspasar las fronteras en términos humanos. La capacidad, hermanos, de llevar a mi familia en locura a hacer obra misionera en el país. Colombia cambió al punto de que ahora es más seguro que México, lamentablemente. Pero puedo decir, hermanos, que si hay algo que Dios ha honrado, escúchenme bien, ha sido la fe, hermanos amados. La fe genuina, escúchenme bien, jamás se estanca. La fe genuina, hermanos amados, jamás, escúchenme bien, es estática. La fe genuina, hermanos, escúchenme bien, es una fe como la de Timoteo, que es no fingida y siempre da pasos de avance en cumplir la voluntad del Señor. Si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, hermanos, no solamente fue, hermanos, porque tuvo conexión con la Biblia, tuvo conexión con Dios a través de la oración, sino porque esas dos realidades o esos dos principios le conectaron con una fuerte convicción de que Dios se encontraba con él, y Dios comprobó que, hermanos, él comprobó que Dios se encontraba con Esdras. Esdras fue un hombre, hermanos, de fe, porque confió en Dios en su camino. No dependía de la mano del hombre.
Abraham, hermanos, fue un hombre que alcanzó grandes cosas por causa de que fue un hombre de fe. La Biblia nos dice que salió sin saber a dónde iba, tomando a su mujer, hermanos, y sus pertenencias, yendo rumbo a la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham que dejara su parentela y que se fuera a un lugar que Dios le iba a mostrar, y que él sería una nación grande. La Biblia nos dice que tomó a su mujer, hermanos, y le dijo: ¿a dónde vamos? Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, hermanos amados. Fe, escúchenme bien, hermanos, no es saber, hermanos, que al día siguiente me voy a levantar y voy a trabajar y voy a tener recursos. Fe, hermanos, es saber que confío en la mano de Dios y que de manera sobrenatural pondrá su buena mano sobre aspectos y cosas específicas que jamás yo me hubiera imaginado en mi vida personal, hermanos. El día de hoy, hermanos, ustedes ven a nuestra hija Ruth aquí. Es un milagro, en verdad. Es un milagro entero. Hablábamos recientemente, y ciertamente todavía hay muchas cosas médicas que cubrir y demás, pero hablábamos de este tema, de que si no hubiéramos pasado por todo esto, y hubiéramos tenido los recursos que se han invertido hasta el día de hoy, hermanos, en médicos, medicina y demás, jamás hubiéramos tenido tanto dinero en nuestras manos. Pero es la mano de Dios, hermanos amados, obrando. Si Dios recompensó a Esdras, hermanos, con un viaje próspero de Persia a Jerusalén, sin ningún problema, si por qué no tuvo enemigos, hermanos, es porque caminó en fe, hermanos. La fe genuina, hermanos, no da pasos inciertos, da pasos sólidos bajo los cimientos de verdades establecidas en los principios de la palabra del Señor, hermanos amados. Así también nosotros, que tenemos a un Dios vivo, debemos de confiar en Él. Muchas veces queremos arriesgarnos en la suerte, en el ahí se va, o el a ver cómo nos sale, sin saber, hermanos amados, que la verdadera fe, hermanos, depende de la seguridad de las promesas de que Dios ha asegurado que es el tiempo de dar esos pasos, hermanos amados. Usted ejerce su fe, usted camina tomado de la mano del Señor. Usted puede decir que está dando pasos de fe, hermanos, que sigue creciendo a lo largo de su vida espiritual, hermanos. Mire, es una pena decir que tenemos hoy en día en la vida cristiana un enanismo espiritual, porque no vemos a cristianos desarrollarse lo suficiente como para querer traspasar las fronteras y dar esos pasos de fe en su vida. Y número 4, porque la mano de Dios estuvo sobre estas. Ve el capítulo 9, versículo 1 y 2. Mira lo que dice acá. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje, hermanos, santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. Si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, hermanos, escúchenme bien por la cuarta razón, y escuchen esto, porque era un hombre valiente para enfrentar las cosas que estaban mal dentro del pueblo de Israel. Esdras llegó a Jerusalén, hermanos, se encuentra con situaciones difíciles, israelitas casados con mujeres gentiles, líderes de Israel, hermanos, siendo los más violadores de las leyes y los mandamientos del Señor. Y Esdras, al ver todas estas circunstancias y problemas, escúchenme bien, era muy fácil huir. Y él se humilló delante de Dios y comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a buscar el rostro de Dios y se paró firme en convicciones a denunciar lo que estaba mal delante de Dios en medio del pueblo de Israel, hermanos amados. Amén. Esa es la clase de hombres y mujeres que Dios necesita hoy en día, hermanos amados, que Dios quiere usar en estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Estamos en una generación perversa y maligna, ¿sí o no? Y la Biblia nos dice que somos llamados a resplandecer como luminares en medio de esta generación perversa y maligna. Dios no puede usar, escúchenme bien, cobardes, a lo menos que se arrepienta y se ponga delante del Señor. Yo pienso en el apóstol Pedro, cómo negó al Señor Jesucristo en su vida, en su débil fe, pero una vez más lleno del Espíritu Santo y con el poder de Dios y con la mano de Dios sobre él, y con el poder de Dios sobre él, predicó un mensaje y más de 3,000 personas vinieron a salvación a causa del poder de Dios en un hombre de Dios, hermanos amados. Miren, muchos de los líderes religiosos, hermanos, tenían miedo de identificarse como creyentes, y es una pena decir, pero somos buenos cristianos cuando venimos a la iglesia, cuando vestimos un traje, cuando entonamos cantos, cuando tenemos un ambiente espiritual. Pero ¿qué cuando nadie más nos ve, hermanos amados?
Es cuando nadie más nos ve. Un hombre valiente no es una persona que no ve el peligro, sino que al ver el peligro, escúchenme bien, arriesga su vida con valor hacia adelante. Y Esdras tuvo ese valor, hermanos, de enfrentar a hombres casados con mujeres paganas y animarles a un arrepentimiento y a una separación de esas mujeres, los cuales después vemos en el capítulo 10, hermanos, de Esdras. Esdras con valor, hermanos, pudo ayudar al pueblo de Dios a restaurar su relación con Dios y dejar que el pecado que les estaba estorbando se eliminara para que la mano de Dios estuviera sobre ellos, hermanos. José en Egipto no dejó que la tentación de una mujer inmoral le quitara la presencia de Dios en su vida. Tuvo una tentación, hermanos, escúchenme bien, pero de esa mujer, hermanos, le dijo: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Y haría tan grande mal. Si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, hermanos, fue provocada. Fue causada por principios, hermanos, reales y genuinos. Mire, como dije, no viene por coincidencia ni por ósmosis. No se acuesta una noche y se levanta en victoria y con la mano de Dios sobre su vida. Usted lo va a tener que provocar. Lo va a tener que desarrollar a lo largo de los años. Va a tener que tener usted en su vida la determinación de alejarse de ciertas cosas pecaminosas en su vida con valor para tener una relación privada a pesar de la presión y ser persistente en determinar que usted quiere la mano de Dios sobre su vida. Amén. Yo no sé de ustedes, pero todos aquí necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Amén. Y como dije al inicio del sermón, hermanos, de los 5 elementos que describen todo lo que nosotros somos como seres humanos, el tacto es el más importante. Necesitamos que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Si no tenemos la mano de Dios en nuestras vidas, ¿de qué sirve vivir la vida cristiana? ¿De qué sirve pararse y predicar un sermón? ¿De qué sirve pararse, hermanos, y dar el evangelio del poder, del fruto de la carne? Todos aquí el día de hoy, hermanos, necesitamos caer bajo la firme convicción que necesitamos en nuestra vida la mano de Dios sobre nosotros. Y si la mano de Dios estuvo sobre Esdras, y esta es una verdad que quiero añadir, fue porque Esdras fue un hombre humilde. Fue un hombre humilde. Escuche estas palabras nada más, por favor. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos, arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. ¿Saben cuál es el impedimento más grande, hermanos, del por qué Dios no puede usar a personas hoy en día? Porque somos excesivamente soberbios de pensar que este mensaje es para alguien más, pero que no es para mí. Amén. Una de las cosas que yo aprendí, hermanos, del doctor Mike Patterson, el padre de Bill Patterson, que van a tener el siguiente mes, creo, ¿verdad? En 2 meses. Pues estas palabras en una reunión personal que tuve con él, antes de que yo fuera a Colombia. Dijo: a veces los graduados de instituto bíblico, ¿verdad? Y espero que no haya ninguno así aquí, ¿verdad, hermanos? Graduados como aquellas ovejitas que han chupado miel, se sienten gordas y capaces de que nadie les puede enseñar nada. Decía esto: no seas como ese tipo de abeja. Decía él: no seas como ese tipo de abeja que cree que ya lo sabe todo. Si vamos a tener la mano de Dios en nuestra vida, necesitamos de suficiente humildad en nuestra vida para que la mano de Dios esté sobre nosotros. Esdras, al ver todo el desorden que estaba viviendo el pueblo de Israel, él nos dice que oró, ayunó, se humilló, oró y lloró, y la mano de Dios estuvo sobre la vida de Esdras. Hay muchos pasajes que nos hablan de humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo. Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. Es la mayor gracia, y por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada pasaje que usted escucha en esta noche, hermanos, describe el valor de reconocer que soy débil, que soy frágil y que yo necesito la gracia y el poder de Dios cada día y a cada momento sobre mi vida. Si no somos lo suficientemente humildes para poder decir: Señor, necesito tu presencia, el Señor no va a poder bendecir una iglesia, no va a poder bendecir una familia, no va a poder bendecir una vida, no va a poder bendecir un ministerio, hermanos, si no somos lo suficientemente humildes para reconocer que somos falibles y necesitados de la gracia de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y tengamos la mano de Dios sobre nosotros. Vamos, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos allá. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que me das
de predicar tu palabra a esta preciosa iglesia, Señor. Señor, hablamos a veces de recursos, a veces hablamos de crecimiento, a veces hablamos de talento, a veces hablamos, Señor, de tantas prioridades que consideramos que harán fuerte una iglesia. Pero es tu buena mano, Señor, y necesitamos tu buena mano en nuestra vida, Señor. Señor, bendice esta invitación, obra de manera especial en nosotros y ayúdanos a tomar en cuenta estas 5 características para que tu buena mano esté sobre nosotros. Si el Señor venga al altar, vamos a orar.